Es un placer estar con ustedes esta mañana recordando lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y invitándole a que si tiene su Biblia la abra en el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, Juan 1 del 1 al 5. Estamos celebrando esta temporada de Adviento donde recordamos la venida de Cristo en Navidad, pero también anticipamos su venida de nuevo como el Rey de Gloria. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5 va a dar inicio a nuestra serie de mensajes titulada "Y el Verbo se hizo carne". Todo este pasaje, el capítulo 1 de Juan, habla acerca del cumplimiento del tiempo, donde Dios estuvo listo a dar su última palabra para salvar a la humanidad. Usted y yo a lo mejor no nos conocemos mucho, pero hay un Dios que le conoce desde antes del comienzo de la eternidad. Antes que el tiempo iniciara, en el comienzo de todos los comienzos, Dios ya tenía un plan que nos incluía a cada uno de nosotros. Y este Dios es el Dios al que Juan en el capítulo 1 proclama. Vamos a leer, de hecho, el capítulo 1, todo el prólogo del versículo 1 al versículo 18, porque los mensajes en los próximos domingos van a ser de este pasaje. Pero quiero que escuche el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a hablar de ello hoy. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 18 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo no sé si a usted le gusta ver las películas de Navidad, que son muy populares aquí en los Estados Unidos, todo tipo de películas, ¿verdad? Tiene las de Dr. Seuss, que el Grinch, las de Home Alone, todo ese tipo de películas. Pero entre los clásicos de las películas de Navidad hay una muy interesante que siempre nos gusta ver a la familia, es la de It's a Wonderful Life. ¿La ha visto alguna vez? ¿Una vida hermosa? Bueno, si no la ha visto, no se la quiero arruinar mucho, pero la idea es el personaje principal, George Bailey. Es un hombre con mucho gozo de vivir, un hombre que le gusta entrarle a la vida con todo. Y es un hombre que se entrega a su familia, a su trabajo, a sus negocios, honrado. Es un buen hombre. Pero en una de esas de las altas y bajas de la vida, le va como en feria en los negocios, pierde todo, le va muy, muy mal. Y llega un momento cerca de la Navidad donde él piensa que su vida no tiene ningún propósito y ningún sentido. Y en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de la confusión, a él se le ocurre este pensamiento: que sería mejor esta vida si él nunca hubiera nacido. En otras palabras, más vale mi vida muerto que vivo. Mi vida es tan mala que más vale mi vida muerto que vivo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que aun cuando usted sabe que debería estar celebrando, que debería estar contento, a veces las cargas que llevamos en la espalda no nos dejan disfrutar la vida que debería tener sentido y propósito? A veces los conflictos relacionales, a veces no saber de dónde va a salir el dinero para la renta,
A veces no saber cómo poder resolver un problema de salud, una relación con un hijo o un familiar que está lastimada. No saber cómo darle sentido a la vida que tenemos. Y a veces la desesperación, la depresión, la angustia nos atrapa de tal manera que a veces pensamos que sería mejor ya no estar aquí. Bueno, en la película hay una intervención divina, un ángel es enviado y este ángel, medio interesante el ángel, ¿verdad? No el ángel más hábil del universo, pero uno que está entrenándose para que le den sus alas. No está en su Biblia, es una película, es nada más cultura popular. Pero este ángel supuestamente le ayuda y le muestra cómo a lo largo de su vida, la manera en que este hombre había tratado a muchas personas había causado tal impacto en sus vidas que su vida de hecho tenía propósito. Su vida tenía tanto propósito que sin él, su familia entera, sus hijos, su esposa, las personas en los negocios con los que él trataba estarían en una situación mucho peor sin él que con la vida que había vivido. Larga historia corta, el hombre se da cuenta que su vida tiene gran propósito, se le da una segunda oportunidad y regresa encantado de amar a su familia, sus hijos, su trabajo y descubre que su vida tiene propósito y es mejor estar vivo que estar muerto. Y el ángel se gradúa, le dan sus alas y todo el mundo termina con un final feliz, ¿verdad? Tan, tan. Qué bueno que nuestra vida pudiera ser así, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted que alguien le diera una segunda oportunidad con ciertas cosas? ¿No le gustaría a usted tener un control remoto que le permitiera regresar ciertas cosas en su vida? Hay otra película para eso, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted tener un control remoto que le pudiera dar pausa o reset, volver a hacer las cosas para tener otra oportunidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos remordimientos, rencores, dolores que si los pudiéramos borrar, nuestra vida por fin tendría sentido? ¿No nos gustaría eso? Los primeros versículos de Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, precisamente nos hablan acerca de este personaje al que él llama el Verbo, Dios el Verbo. ¿El Verbo? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es español un poquito antiguo, es la versión de la que estoy leyendo, es Reina Valera 1960, pero esta palabra verbo es la traducción de una palabra griega que habla acerca de la inteligencia, que habla acerca de la conciencia personal, que habla acerca de la sabiduría, de la presencia y personalidad de ningún otro personaje sino de Dios. Juan nos dice que este verbo, que esta palabra existía desde el principio, pero no solamente existía desde el principio, existía con Dios. A ver, espera un poquito. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el primer versículo, Juan habla acerca de dos personas, al que llama Dios y que el Evangelio después llama Dios el Padre, pero también el verbo, a quien más adelante Juan llama Dios el Hijo, el que está en el seno del Padre, tan cerca del Padre como su corazón. Este verbo, esta palabra, es Dios el Hijo. Pero lo que quiero que usted note es que este verbo o esta palabra de Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Te fijaste cómo empieza el Evangelio? Dice, en el principio, ¿quién era? Miguel López, ¿verdad? No. En el principio de todos los principios, que adivina que ni tú, ni yo, ni nadie estábamos más que Dios. Todo en la Biblia, una vida con propósito, comienza no con nuestros deseos personales, comienza con un encuentro personal con Dios. En el principio, Dios. Esas palabras son muy parecidas a las palabras con las que empieza su Biblia en Génesis capítulo 1, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira cómo comienza la historia bíblica. La historia bíblica comienza con un Dios que es creador. Nuestra vida tiene propósito, tiene significado, tiene belleza, tiene bondad, tiene orden, porque hay un Dios que nos creó y nos creó con un propósito. Y este Dios es un Dios que quiere comunicarse con nosotros. ¿Te fijaste cómo le llama? Dios el Verbo, la palabra. Dios se revela a sí mismo como un Dios que nos ha creado con un propósito. Ahora, vuelve conmigo a esos versículos, léelos de nuevo. Esos versículos son tan profundos que disertaciones han sido escritas, libros han sido escritos acerca de esto y todavía no alcanzamos a comprender la profundidad de cómo impacta esto completamente en nuestras vidas. Mira lo que dice de nuevo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No te pierdas el detalle que este Dios
que quiere comunicarse contigo, este Dios que te hizo con un propósito, es esta palabra viva. ¿Qué más es Él? ¿Qué más nos dice acerca de Él? Dos cosas. Versículo 2 dice, en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nota que porque este verbo, esta palabra viva de Dios es el creador de todas las cosas, Él mismo no puede ser una cosa creada, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Puede ser entonces Él una criatura? No. Porque todas las cosas por Él fueron hechas. Él no puede ser una cosa hecha si Él es el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Es mutuamente excluyente. Él, esta palabra viva, este verbo de Dios, es el creador de todas las cosas. ¿Cómo es que Dios nos hizo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo? Como te dije hace un momento, estas palabras del versículo 1 nos regresan al principio de la historia bíblica. Ven conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, quiero que escuches cómo comienza el principio de todos los principios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, tú ves a un Dios que empieza a crear todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Te fijaste? Dios dice y las cosas suceden. Dios dice y pasa. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, se separa, se hace el cielo, la tierra, los animales, las plantas, todo. Día por día, Dios empieza a ordenar todas las cosas. Ahora, ¿cómo comienza la creación? Ahí en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La creación comienza en la nada. Empieza de un estado caótico a un estado de orden y belleza y bondad. Y la gran diferencia entre el caos y la oscuridad y la vaciedad y la creación, la gran diferencia entre ambos es la presencia de la palabra de Dios. ¿Por qué es esto importante? Mira, Dios nos hizo con un propósito, pero vivimos vidas hoy en día que a veces son más desastre que bondad. Estos regalos que tú ves aquí enfrente son regalos para 35 familias que hemos invitado a venir hoy a nuestra celebración de En Camino a Belén. 35 familias. Esas 35 familias más o menos tienen 100 niños pequeños, y los adultos van a venir y los queremos invitar porque todo el año trabajamos con algunas de esas familias para que puedan escuchar en Navidad el gran mensaje del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces cuando Dios nos encuentra con unas vidas rotas y hechas pedazos. Hoy, en la noche, vamos a escuchar el testimonio de una de nuestras hermanas en Cristo que el año pasado aceptó al Señor Jesús en Camino a Belén, y su vida era una vida rota y de tanta tristeza, pero que Dios ha rescatado y le ha dado una nueva oportunidad y un nuevo propósito. Hoy vamos a escuchar cómo es que Dios transforma vidas en la tarde. Pero mira, muchos de nosotros venimos aquí, venimos a la iglesia, venimos buscando a Dios, pero venimos con vidas como esta madeja que tengo aquí. ¿Ves la madeja? Este es un símbolo de nuestras vidas. Todos nosotros tenemos nuestra madeja, pero algunos de nosotros, el gato ha agarrado la madeja, o los niños, y es puros nudos. Y a veces queremos arreglar nuestra vida, pero ¿dónde empieza uno? A ver, quítale el nudo. Hijo, no. Ahí me hallan, ¿verdad? Y empieza uno y trata uno aquí, hay otro nudo acá. Y es una locura. Es una locura. Nuestras vidas, que deberían de tener propósito, deberían haber sido hechas para algo hermoso, ahora son puros nudos, puras complicaciones, puro drama, puros problemas que no podemos resolver. Pero aquí están las buenas noticias. El Dios de la Biblia es un Dios de que, a pesar de que a veces nos metemos en problemas porque le decimos, ¿sabes qué? Tú dices esto, pero yo hago lo que me dé la gana. A pesar de ello,
Es un Dios que nos ama tanto que está dispuesto a venir y darnos otra oportunidad. Cristo Jesús, que es este Dios, este verbo, el niño que nació en el pesebre, el niño que se hizo carne para traernos la verdad de la palabra de Dios, es el mismo que creó los cielos y la tierra. Escúchame bien, este Jesús que celebramos en Navidad, este bebé que no podía hablar, es la sabiduría de Dios y la última palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Que no importa qué tan grande sea nuestra confusión, no importa qué tan grande sea nuestra oscuridad, primero, el orden que Dios quiere poner en nuestras vidas viene solamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesús. Cuando tú le dices, Señor, yo ya me cansé de vivir mi vida en madeja, yo te necesito para que pongas orden en mi vida. Adivina qué es lo que hace Dios. Dios toma el control de nuestras vidas y dice, nuevo comienzo. Vamos a empezar de nuevo. El Dios creador de los cielos y la tierra tiene el poder de darte un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, Jesús mismo, el Señor resucitado, dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios, Jesús, tiene el poder de darte un nuevo comienzo. Por eso Juan dice, ninguna cosa fue creada sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelve conmigo a Juan capítulo 1. Juan dice algo más que nos habla acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. En lugar del caos de este mundo, la palabra de Dios viene a poner las cosas en orden. En lugar de la oscuridad y la muerte, Jesús viene a traer vida y luz. Oscuridad es un símbolo de la ignorancia, de la carencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Jesús, quien es vida y luz, viene a llenar el vacío que no podemos llenar solos. Mira, tú y yo padecemos de un problema. Algunas veces pensamos que somos tan pequeños que nuestra vida no sirve de nada. Somos insignificantes. Cuando luchamos con la depresión, cuando luchamos con la falta de autoestima, cuando dejamos que todo el mundo nos pisotee como tapete, yo no tengo valor, ¿verdad? Y anda arrastrando la cobija. A veces nos sentimos insignificantes. Otros luchamos con sentirnos demasiado. Yo soy Juan Camané, ¿verdad? Yo lo puedo todo. Yo soy Dios. Yo soy. A veces nos sentimos muy grandes, a veces nos sentimos muy pequeños. Pero ya sé que tú te sientas muy grande o muy pequeño, esas inseguridades que tenemos no nos permiten descubrir cuál es el verdadero significado de nuestra vida. A veces no podemos manejar las cosas muy grandes, no podemos manejar lo muy pequeño. Pero precisamente para eso vino Jesús. Jesús vino para que sepas que nadie es tan pequeño que no le importe a Dios. Y nadie es tan grande que pueda tomar el lugar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra que hizo los cielos y la tierra es el mismo que tiene sus ojos puestos en ti y en mí. Y está esperando que tú y yo hablemos con Él y tengamos un diálogo. ¿Sabes quién ya empezó a hablar? Dios. La pregunta es, ¿qué le vas a responder? Déjame mostrarte lo que quiero decirte con un pequeño video. No hay nadie tan pequeño que no le importe a Dios, ni tan grande que pueda tomar el lugar de Dios. Veamos cómo se ve el punto de vista desde el ojo cósmico de Dios. Let's take a look at this video, guys.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando tomamos nuestros telescopios y vemos el universo, las estrellas a millones de años luz de distancia, lo vasto del universo creado, es fácil sentirse insignificante. Pero cuando miras al mundo pequeño, los microbios, los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas, a lo más pequeño, es abrumador ver el detalle y el propósito con el cual el universo fue creado. Y lo más interesante de esto, hermanos, es esto. ¿Te habías dado cuenta o te habías puesto a pensar que ya sea pensando en lo muy, muy grande o lo muy, muy pequeño, tú y yo, como seres humanos, nuestro cuerpo físicamente está hecho de tal manera que más o menos tú y yo quedamos a la mitad de lo muy grande y lo muy pequeño? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, en el universo creado, entre los animales, entre las plantas, entre los planetas, somos los únicos que Dios hizo a su imagen y semejanza, para que podamos darnos cuenta que nuestro propósito proviene de aquel que nos hizo. Dios es un Dios que a todas las estrellas llama por nombre. Dios es un Dios que un pequeño pájaro no cae a tierra sin su voluntad. Es un Dios que cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza. Dios no solamente es el creador que le da el orden al universo con sus leyes, con su palabra, Dios también es un Dios que es bueno y le da significado a nuestras vidas en una relación personal donde Dios se comunica con nosotros. ¿Sabes? Jesús no es un Dios que viene a gobernar el mundo como un tirano. Es un Dios que, como el Salmo 8 dice, viene a visitarnos, viene a hacerse presente, viene a tocar a la puerta de nuestro corazón y decirnos cosas como estas. Si tú abres y lo dejas entrar, Él se sentará contigo, cenará contigo, tendrá comunión contigo. Es un Dios que quiere comunicarse, es un Dios que quiere no lo tuyo, sino a ti, tu corazón. Ese es un Dios que pudo haber venido como Él quiso, abrumadoramente, con su luz, con su gloria. Pero en lugar de ello, decidió venir como uno de nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes por qué? Deben poner un pensamiento el día de hoy en tu corazón. Todos nosotros queremos significado en nuestras vidas, pero queremos significado y control. Nosotros queremos controlar nuestras propias vidas. Y muchas veces el control que queremos tener de nuestras vidas es un control que desde el punto de vista bíblico nos va a destruir. Nos va a destruir. Dios nos hizo para tener comunión con Él, para amarnos unos a otros, para servir, para hacer cosas buenas, y nuestro corazón desde Génesis 3 busca continuamente hacer el mal. Los vicios, la inmoralidad, el egoísmo, la amargura, los pleitos, todas las obras de la carne, todo eso nos va a destruir. Y Dios dice, yo he venido a librarte de eso. Y le decimos, Señor, todavía no. Todavía la pachanga sigue, ¿verdad? Todavía las carnes asadas, todavía las borracheras, todavía el baile, los antros, todavía, Señor, déjame hacer las cosas a mi manera. ¿Y sabes qué es lo que Dios nos dice? La paga del pecado es muerte. Si tú vas a hacer lo que quieres hacer, una de dos. O tú le dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad. O Dios te dice a ti, hágase tu voluntad. Pero si nuestra voluntad se hace separados de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne porque el propósito de nuestra vida se encuentra cuando dejamos que la palabra de Dios se haga carne en nuestras vidas. En otras palabras, lo que Jesús quiere de nosotros es que le digamos: Señor, yo no puedo controlar mi vida. Aquí tienes tú el control, Señor. Toma el control de mi vida. Tú me hiciste y tú tienes el derecho de decirme cómo vivir esta vida. Esta vida no es mía, te pertenece a ti. Tú eres la luz y tú eres la vida de los hombres. Tú eres mi vida. Señor, yo reconozco que tú eres el Dios que me hizo. Ahí comienza la conversación. ¿Sabes por qué? Porque siempre y cuando tú sigas en control de tu vida, eso es lo que vamos a conseguir. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que en lugar de agarrar la madeja y echar en la basura, ¿sabes qué es lo que él hace? Él pacientemente se sienta y empieza a desenmarañar lo que esta vida complicada nos ha dado y nos da un nuevo comienzo. Dos cosas te ofrece Jesús: empezar de nuevo con el perdón de tus pecados y segundo, la capacidad de recibir su sabiduría a través de su palabra para que literalmente tú puedas darle regresar a tu vida. Si estás vivo todavía hay esperanza y Jesús tiene el poder de renovar los errores que hayas cometido antes. Él te puede dar un nuevo comienzo. Yo he visto a Jesús restaurando matrimonios al punto del divorcio, rescatando a personas de drogas. Yo he visto a Jesús rescatando a personas de la depresión, de los vicios, de la amargura, de todo tipo de situaciones imposibles. Pero la pregunta es: ¿serás tú uno de los que le digan: Jesús, toma el control de mi vida? ¿O serás tú quien tratará de seguir controlando a Dios? ¿Quién vas a ser? El salmista preguntó: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? Jesús ha venido a visitarte hoy. ¿Qué significa visitar? Hacerse presente. Hoy Jesús está presente porque Él quiere ser Dios, la palabra que gobierne tu vida. Así que mi invitación para ti es esta: ríndele el control de tu vida. El Señor, ya me cansé de hacer esto yo solo. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú me hiciste. Tú eres luz, tú eres vida. Deja que esta Navidad Jesús se convierta en la fuente de luz, de vida, quien te dé un nuevo comienzo a ti y a tu familia. Rinde el control de tu vida, Jesús. Oremos. Ahí en tu lugar, mientras te preparas para la cena del Señor, quiero invitarte a reflexionar en lo que Dios nos ha dicho el día de hoy. ¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse con la palabra de Dios? ¿Hay algunas áreas en tu vida donde hay caos, donde hay confusión, donde hay oscuridad, donde hay ignorancia? Puede ser que sea alguna relación contraria a la voluntad de Dios, alguna actividad contraria a la voluntad de Dios. Jesús ha venido para poner luz donde hay oscuridad. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hoy que le entregues? Para que Él pueda darte la vida y belleza de una vida alineada con su palabra, con sus propósitos, con sus principios. ¿Qué áreas en tu vida aún permanecen en la oscuridad? Si estás luchando con el desánimo, la depresión, si sientes que tu vida no tiene propósito, hoy es un buen día para acercarte al Señor Jesús. Habla con Él y dile: Señor, quita esta oscuridad de mi vida. Dame la luz de tu palabra. Cristo es capaz de dirigirte en esta vida y darte un propósito de bendición. Pero tienes que rendirle el control a Él. Habla con Él y dile: Señor Jesucristo, yo no me había dado cuenta de que la Navidad es más que simplemente regalos, familia, Señor. De que la Navidad es realmente un encuentro contigo. Tú eres Dios, Señor Jesús, la palabra viva. Y yo te necesito, Señor. Yo estoy perdido sin ti. En mi dolor hay tanto corazón, tanto dolor. En mi corazón hay tanto dolor y desesperación. Y a veces no sé qué hacer.
Pero yo hoy me acerco a ti. Te necesito, Jesús. Dale dirección a mi vida. Pon orden en mi caminar. Ayúdame, Señor, a depender de ti. Yo hoy te rindo el control de mi vida, Señor. Señor Jesús, yo sé que tú naciste en Belén, pero tú moriste por mí en la cruz. Y yo sé que estás vivo, pues resucitaste el tercer día. Antes de venir a esta mesa, yo me rindo a ti. Yo te entrego mi corazón y te pido que tú me guíes, Señor. Cada paso en dependencia de ti. A lo mejor tú ya tienes a Jesús como tu Salvador, pero estás luchando. Estás luchando por quién va a realmente dirigir el resto de tu vida. A lo mejor hoy viniste, pero no querías venir, pero ¿sabes qué? Estás tú aquí ya. ¿Por qué no te acercas a Jesús y renuevas tu corazón con Él? Señor Jesús, yo siento que a veces me enfrío, a veces me olvido de lo que has hecho por mí. Me olvido que tú eres la palabra que yo necesito para alimentarme. Y Señor, a veces tus palabras se vuelven más bien un libro, más bien algo que tengo que hacer. Perdóname, Señor. Yo quiero que tu palabra se haga carne en mi vida también. Yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo estoy aquí para adorarte, para servirte, para vivir para ti. Y al venir de tu mesa, Señor, a tu mesa, yo te ruego que tú seas quien me alimente, me sustente. Tú seas mi vida y mi luz. Porque tú me hiciste. Yo no soy ni muy grande ni muy pequeño para ti. Soy quien soy por ti. Así que yo hoy, Señor, descanso en ti. Y vengo a tu mesa con mis manos y corazón abierto para que seas tú quien me guíe cada paso, Jesús.